Los bendigo en el nombre de Jesús. Declaro que esta prédica número 22, creo. Número 22, no le coloqué el número. Número 22 continúa siendo el legado de Pablo. La quinta parte se llama la carta a los Efesios. Y le decía a alguien hoy que el próximo domingo voy a interrumpir el legado de Pablo para continuarlo el otro domingo, porque voy a dar una enseñanza que se llama Conociendo al Espíritu Santo de Dios en toda su plenitud. Porque para entender todas estas cartas y entender los principios de Dios, es necesario que conozcamos al que nos dio vida cuando partió Jesús, que dijo: les conviene que yo me vaya, porque les voy a dejar el Consolador, el Maestro, el que los va a llevar a toda la verdad, que es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que nos da la victoria. Si permanecemos en su palabra, no hay otra manera. Si somos obedientes, si lo entendemos, Él tiene una mente brillante. Él no es una mente mediocre. La mediocridad venía de nosotros. La excelencia viene de Jesús a través del Espíritu Santo de Dios. No es perfeccionismo. ¿Sabe qué es terrible? Una persona perfeccionista. Eso es un espíritu inmundo que afecta mucho a la familia. Jesús es de excelencia y el Espíritu Santo es de excelencia. Son dos cosas diferentes, perfeccionista y excelencia. A mí me da pavor cuando la gente dice: no, es que yo soy muy perfeccionista. Y digo: ah, qué bueno, qué maravilla. No, eso enferma. Eso es algo terrible. ¿Sabe qué es bueno? Que uno vea que una persona es de excelencia. Una persona de excelencia es de principios, de valores. Refleja paz. Le provoca a uno hablar con él. Eso es lo que yo quiero enseñar a través de estas cartas de Pablo. A través de estas redes, bendigo a todos los que nos están escuchando, para que esta palabra impacte sus vidas y para que los que están aquí también sean impactados por la palabra de Dios. Esta prédica número 22, el legado de Pablo, quinta parte, la carta a los Efesios. Y yo les escribí aquí, y escribía que la carta a los Efesios, escrita por el apóstol Pablo. Estoy dando las cartas de Pablo y no nos olvidemos quién era Pablo. El famoso Saulo de Tarso. El que era un matador de cristianos, el que era un bueno para nada, el que hacía todo mal. Pedía cartas y se las entregaban para ir a buscar a los cristianos y matarlos. Dice que les quitaba la cabeza. Yo digo que era un Hitler. Pero eso es lo que hace Dios en la vida de nosotros. Eso es lo que yo he entendido en este caminar. Que no se trata de lo que nosotros hicimos, porque todo lo hicimos mal. Tenemos una gracia inmerecida. Jesús murió en la cruz para salvarnos, para quitarnos el pecado, y no nos lo merecíamos, porque hicimos muchas cosas erróneas, como Saulo de Tarso. Tal vez no llegamos a esas dimensiones, pero Jesús es tan maravilloso, y el Padre que escogió a un hombre vil y menospreciado como Pablo, para decirles a ustedes y decirme a mí que no importa quiénes fuimos, o qué hicimos, o qué tan desastrosos fuimos. Lo que importa es lo que Jesús va a hacer en cada uno de ustedes a través de él cuando se conoce Jesús. Denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso sí importa. Y fue tan grande que Pablo llegó a ser el gran Pablo de la Biblia. El que lee las cartas de Pablo conoce la dimensión de Jesús. Conoce lo que Jesús quería impartirnos. Por eso dejó a Pablo para los gentiles, para la iglesia. Y aquí la carta de los Efesios, que fue escrita por Pablo, que Pablo fue encarcelado, luchó tanto que yo digo: Dios mío, esos discípulos lucharon tanto, sufrieron, fueron maltratados y dieron la vida para que nosotros hoy podamos gozar de unas maravillosas cartas que transforman nuestra vida.
La carta a los Efesios escrita por el apóstol Pablo. De las cartas más profundas, yo considero a Efesios demasiado profunda y ya van a ver por qué. Es la carta una de las más profundas del Nuevo Testamento, dirigida a la iglesia de Éfeso, pero también dirigida a nosotros, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no pasa de moda. Los que a veces lo hacemos pasar de moda es nosotros, que nos olvidamos de Él y seguimos en nuestros quehaceres normales y en muchas marramucias todavía. Pero cuando conocemos a Jesús de verdad, nos transformamos en un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios. Pero eso es por discernimiento a través del Espíritu Santo de Dios. Esta carta destaca la grandeza del plan de Dios para la humanidad. Y miren la grandeza del libro de Éfeso, hermanos. Miren la dimensión que yo les escribí aquí, que es el plan de Dios para la humanidad. Pero mire qué triste cómo está la humanidad. Es un remanente muy pequeño el que oye estas verdades. Por eso es que el mundo está perdido, porque no oye estas verdades. A ellos les interesa más oír las mentiras de Satanás y tener familias disfuncionales y familias perdidas que luego pasan los años y se lamentan de no haber formado un verdadero hogar. Sembradores de Fe seguirá siendo una iglesia de familia para el que es obediente. El que no es obediente, lamentablemente no podemos hacer nada. Amén. Dígame amén si están entendiendo. Es el plan de Dios para la humanidad, revelando el misterio de la redención. ¿Qué es redención? Redención es libertad, salvación y rescate. Eso fue lo que hizo Jesús con nosotros. Decía la líder ahorita, que si no hubiese pasado en conocer a Jesús, ¿quién sería hoy ella? ¿Quién sería hoy su esposo? Lo mismo lo puedo decir yo y lo mismo lo pueden decir muchos aquí. ¿Qué sería de mi vida si no conozco los principios y conozco la palabra de Dios? A ellos los transformó, no el pastor Tony ni la pastora Nubia. Nosotros somos instrumentos, ni los líderes aquí, en sus manos, pero el que lo transformó fue directamente Jesús, que lo envió Dios a través del Espíritu Santo de Dios. A ellos los que estuvieron aquí y los que siempre están aquí. Y ustedes también. La unidad del consejo de Cristo, que es la iglesia. Por eso Pablo escribe sobre la gracia salvadora, número 1. Pablo escribe sobre la gracia salvadora. Número 2, la identidad de los creyentes como hijos de Dios. Necesitas reconocer que eres un hijo, que eres una hija y que los hijos y las hijas heredan. ¿Qué heredas tú? Vas a heredar esta belleza de palabra, los principios, los valores. Y número 3, la importancia de vivir una vida digna del llamado cristiano. Hermanos, yo no cambio mi vida en Cristo por la vida que viví sin Cristo. Jamás. Ese fue mi pasado. Pero mi presente y mi futuro están en Cristo. En Efesios encontramos una enseñanza poderosa sobre la armadura de Dios. Pongan cuidado más adelante. Que equipa a los creyentes para las batallas espirituales. En Efesios encontramos cómo formar una verdadera familia. Se lo decía yo hoy a alguien antes de empezar la iglesia. Cómo ser esposo, cómo ser una verdadera esposa, cómo ser un buen hijo, cómo ser una buena hija, cómo manejar una empresa, cómo manejar a los empleados de una empresa. Efesios lo dice todo. La Biblia lo explica todo. Cómo debemos manejarnos en la unidad de la fe. En Efesios encontramos una enseñanza poderosa sobre la armadura de Dios,
que equipa a los creyentes para la guerra espiritual. En Efesios 1:3, Pablo nos dice algo maravilloso. Bendito sea el Dios de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ustedes saben la dimensión de eso. Mire, esto es algo muy grande. De eso nos apropiamos nosotros. Bendición espiritual. Pero muchos creen que es material. No, eso viene por añadidura. Es bendición espiritual. Eso es algo que no se cambia dentro de ti. Es un hombre interior fortalecido. Hay una esperanza, hay un propósito. Esos son bendiciones espirituales. Garantía para tener una descendencia bendita y prosperada en todas las áreas de su vida. Aquí lo dice Pablo, bendito sea el Dios de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Pablo nos enseña aquí las bendiciones que hemos recibido en Cristo. Nos enseña el plan eterno de Dios para redimir a la humanidad y unir todas las cosas en Cristo. Son bendiciones espirituales y eternas, queridos hermanos. Esta vida es pasajera. Dice que esta vida es como la neblina. Hoy está y mañana ya no está. Y lo hemos comprobado con nuestros seres queridos. Pero la vida eterna es real. La palabra de Dios dice que tú decides la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Dice, escoge tú la vida para que vivas tú y tu descendencia. Con la vida escogemos la eternidad. ¿A dónde vamos a pasar nuestra eternidad? ¿O es que creen que esto es lo real? Queridos hermanos, la Biblia dice que todo esto es pasajero, que todo esto es como polvo y ceniza. Yo me impacté cuando nosotros recibimos la ceniza del pastor en una perolita así. Y cuando veía la ropa, los zapatos, yo dije, Dios mío, la vida no es nada. La vida es eterna, pero con Dios, con lo que sembremos, con lo que cosechemos. Eso es lo que tiene sentido, queridos hermanos. Que cuando uno parta diga, tuve una mamá que me enseñó, que me dio principios, tuve un papá que me enseñó a tener familia, a amar, a perdonar. Hermanos, ese es el verdadero legado que Pablo quiere explicar en sus cartas. Hay una iglesia hueca, emocional. Queridos hermanos, yo no soy protagonista, el único protagonista aquí es Jesús y sus principios. Y cuando yo vi eso, yo dije, Señor, yo no me puedo quedar en el luto. Yo sé que yo amé y amo al pastor en la buena, en los momentos difíciles, pero tengo que levantarme a enseñarle a la gente porque Él se fue a la eternidad, porque Él está gozando de la riqueza de Jesús. Queridos hermanos, eso es lo que dice Pablo aquí. Son bendiciones espirituales. Cuando veía todo lo del pastor, yo decía, es espiritual lo que el pastor se llevó, dejó todo lo material. Esa es la vida verdadera. Eso es lo que Pablo quiere en estas cartas. Pablo nos enseña las bendiciones espirituales y eternas. Solo vienen de la gracia de Dios directamente. Se refieren a la salvación, a la adopción como hijos. Tú eres un hijo, tú eres una hija. Tú no eres un bastardo, un esclavo de Satanás y de sus artimañas. Tú eres un hijo y los hijos heredan. Querido hermano, estás en un lugar privilegiado. Dale la gloria a Dios que te escogió. Todo esto se basa en la esperanza eterna a Cristo. Todo esto no se basa en méritos humanos, sino en el propósito y amor de Dios. En méritos humanos no es, querido hermano, es que los creyentes sean santos,
cada día sean mejor, cada día crezcan más en el espíritu, sin mancha delante de Dios, al ser adoptados como hijos. Este perdón lo recibimos de Jesús, no se gana, no nos lo merecíamos, bien mal que nos habíamos portado, hermanos. Es por la abundancia de la gracia de Dios. Porque si yo le pregunto a usted, querido hermano, ¿usted cree que usted se merecía que Jesús muriera en la cruz y entregara la vida por usted? No, hermano, ni siquiera yo, nadie. Porque todos éramos pecadores y continuamos fallando, pero ahora reconocemos nuestras fallas, esa es la diferencia. Por eso Pablo nos dice en Efesios 1:13, que los creyentes recibimos al Espíritu Santo como un sello, hermano, como una marca de pertenencia a Dios. El Espíritu Santo nos entrega poder, seguridad, salvación. Y en Efesios 1:17, Pablo nos dice que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, nos dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento del Señor. Su oración no solo refleja su profundo amor por la iglesia, sino su profundo deseo de que la iglesia comprenda la grandeza de la salvación, de que nosotros entendamos por qué Jesús murió en la cruz. Pablo anhela que crezcamos en el conocimiento y en la grandeza de Dios, en una sabiduría profunda que nos permita discernir el plan de Dios. El conocimiento no es conocimiento intelectual, querido hermano, sino una revelación y experiencia de quién es Dios y cuál es su plan, propósito y voluntad perfecta de Dios para cada uno de nosotros. Pablo nos enseña ese poder que actúa en nosotros, es el mismo que resucitó a Jesús de los muertos, demostrando que no hay fuerza más grande que la de Dios. Pablo concluye en Efesios 1:22 y 23 con esto: y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia está segura bajo su autoridad. Tú estás seguro bajo Cristo. Pablo con todo esto nos quiere decir que su fuerza es incomparable y es suficiente para ti y para tu familia. En Efesios 2, del 8 al 9, dice algo muy importante: porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es don de nosotros, sino de Dios, para que nadie se gloríe. Fuimos salvos por gracia, es un regalo inmerecido. Pablo aquí nos presenta el corazón del evangelio. Fuimos salvos por gracia. La salvación es un regalo de Dios, no es algo que se puede ganar por medio de obras. No, nosotros no teníamos obras justas para que Jesús muriera en la cruz. No, pero Él sí lo hizo. En Efesios 2:12 dice algo muy real, que lo recordemos, que en otro tiempo estábamos lejos de la ciudadanía de Israel, de Cristo, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora fuimos cercanos a Cristo por medio de la sangre de Jesús. Y la pared que había separación de nosotros con el Padre fue tumbada por Jesús y ahora tenemos acceso al trono de la gracia para el oportuno socorro de todas aquellas cosas que necesitemos en Cristo Jesús. Esa es la gran verdad del libro de Efesios. Dice en Efesios 2:18, por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Nosotros los que estamos unidos a Cristo, ustedes y yo, nos reconcilió. Y en Efesios 2:19 dice, somos conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Denle un aplauso al Señor.
Recuerden que Cristo es la cabeza y que nosotros somos su cuerpo. Si nosotros no tenemos a Cristo como cabeza, imagínense qué cuerpo funciona. No tenemos vida. Pero si Cristo es la cabeza, nuestro cuerpo va a estar firme en todo lo que hagamos. ¿Entendieron? Dígame. Así es que si Cristo es la cabeza, todas las acciones que ustedes hagan, por muchas pruebas, adversidades que puedan tener, el Señor los saca en victoria. Pero el cuerpo sin cabeza no va a funcionar. Así es que el cuerpo sin Cristo, eso no sirve para nada. Pablo recalca el cambio radical que ocurre debido al amor y la misericordia de Dios. Por eso nos resucitó con Cristo y estamos sentados en lugares celestiales. La gracia no solo salva, sino que muestra el carácter de Dios en nosotros. Nosotros empezamos a ser diferentes, empezamos a actuar diferente, empezamos a hablar diferente, porque tenemos el carácter de Cristo. No es motivo para jactarnos, es motivo para ser cada día más humildes y sencillos. Amén. La gracia nos transforma para vivir en buenas obras. Esta nueva vida no es un resultado de nuestras obras, no, sino una evidencia de la obra de Dios en ti. De que ahora no vives tú, sino vive Cristo en ti, como lo decía el apóstol Pablo. En Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz. ¿Sabían que el mundo no te va a dar paz? Que nadie te va a dar paz, sino te da la paz en Jesús a través del Espíritu Santo de Dios. Ella está dentro de ti y la paz es para la mente. Por eso es que si hay tormento en tu mente, recuerda que dentro de ti está el Espíritu Santo y tiene el fruto de la paz. Lo llevas y tu mente saca los pensamientos malos y entran los pensamientos buenos de Jesús. Amén. Dele un aplauso al Señor. Pablo en Efesios 2:12 lo dijo. Y en Efesios 3:6 dice, se nos dice que nosotros los gentiles somos coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de las promesas de Cristo. Pablo nos llama a comprender el amor de Cristo y a vivir en la unidad. Todo este plan ha sido revelado a través del Espíritu Santo dentro de ti, a través de la palabra. Por eso es que es palabra más Espíritu Santo de Dios. No es una varita mágica. Es revelación. Y en Efesios 3:14, al 15 al 16 dice, por esta causa doblo mis rodillas, dice Pablo, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma todo nombre y toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Quién está reinando en tu hogar? ¿Quién está dirigiendo tu familia? ¿Quién está llevando tus planes? Para que nos dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en nuestro hombre interior. Yo le digo algo, mi hombre interior estaba debilitado. Y yo creo que el de ustedes también, porque todos venimos de un desastre. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios, Jesús, entra en nuestra vida, empieza a poner orden dentro de nosotros. Empieza a poner orden en nuestro hogar. Empieza a poner orden en nuestro trabajo. Créanme que es verdad. Es real. Yo no estoy aquí con una conferencia de animación. Estoy dando la palabra bendita y de Dios real. Todo cambia. Y hay esperanza de que uno mira a sus hijos y dice, mi hijo no va a sufrir lo que yo sufrí. Mi hijo es un campeón y un victorioso en Cristo. Y empieza a sembrar para su descendencia. Ese es el gran secreto de todo esto. Pero antes que sembrábamos, nuestros desastres, nuestros mal carácter, nuestras patanerías, nuestra arrogancia, nuestro orgullo, nuestra altivez, nuestra falta de perdón.
Eso es lo que sembrábamos en los hogares. Pero ahora no. Ahora se siembra la bendita palabra de Dios a través de principios y valores. ¿Con qué? Con tu testimonio, con tu fruto y con tus acciones. Amén. Y le voy a decir una cosa, el que es obediente a llorar al valle. Eso ya no es problema ni de Jesús, ni de la palabra, ni de mí. Yo cumplo con enseñarle los principios y el que es obediente y lo pone en práctica tiene fruto. Dice, el que siembra para la carne siembra corrupción, pero el que siembra para el espíritu siembra vida eterna. Amén. Así es que todavía estamos a tiempo. Somos plenamente capaces de comprender con todos los santos la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de Jesús cuando estamos en Cristo, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Por eso en Efesios 4:3 dice Pablo, sean solícitos, sean diligentes en conocerlo. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo perfecto de la paz. Vienen circunstancias difíciles, vienen pruebas, siempre llegan, pero en el vínculo perfecto de la paz salimos en victoria. Amén. La unidad del cuerpo de Cristo no significa uniformidad y perfección, no, queridos hermanos. Todos aquí somos diferentes. Yo soy diferente a Xaviercito, al otro, ustedes son diferentes a mí, pero ¿saben qué? Somos una comunidad que trabaja en armonía. Denle un aplauso al Señor. Eso sí es verdad. Y cuando es una comunidad que trabaja en armonía, yo puedo entender que mi esposo es diferente, pero yo lo amo. Que mi esposa es diferente, pero yo la amo. Que mi hijo es diferente, pero yo los amo. Que mis hermanos en la iglesia, todos no son un muñequito de torta, pero yo los amo. Amén. Ahora, si yo no estoy en el espíritu, yo le voy a dar un defecto a cada uno de ustedes y me decepciono. Pero si estoy en Cristo, los defectos que ustedes tienen más bien es una bendición para mí porque los puedo enseñar a que hagan cambios en sus vidas. Esa es la idea del cuerpo de Cristo. Pero si yo estoy viendo los defectos de Xaviercito, o de Larry, o de Mariana, del otro, de Paola, de los que están aquí, ¿cuándo voy a edificar el cuerpo de Cristo? Y eso es lo que pasa en los hogares. En los hogares yo le digo, ¿sabes por qué te pasa eso? Porque tú no ves las virtudes de tu esposa. Tú no ves las virtudes de tu esposo, sino ves los defectos y un solo defecto echa a perder todas las virtudes de tu esposo y de tu esposa. Pero si ves las virtudes, los defectos se quedan por allá. Y el amor de Dios florece y tienen un verdadero hogar. Amén. Y una verdadera familia. Perdónenme que esto me emocione tanto, pero me provoca gritar porque yo sé que el único que le enseña a tener a uno un verdadero hogar y una verdadera familia se llama Cristo Jesús a través de la palabra. Amén. En Efesios 4:14 dice que no seamos como niños fluctuantes. Eso se llama inmadurez. Llevando por donde quiera, llevado por todo viento de doctrina, sino que permanezcamos firmes. Y en Efesios 4:22 y 23, que yo lo amo, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense de ese hombre viejo que está viciado conforme a los deseos engañosos y vístanse del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es hora de dejar ese hombre viejo. Es hora de dejar todo eso que nos ha estorbado y empezar una vida nueva con una personalidad nueva que se llama la personalidad de Cristo Jesús, a través del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, compasión, misericordia, dominio propio. No que se me vayan los tapones por cualquier cosa. No, controlar las emociones. ¿Sabes cuántos desastres se hicieron en nuestra vida pasada por no controlar nuestras emociones?
herimos, dijimos palabras que no debimos hacer, tomamos decisiones incorrectas. Todo eso es un desastre sin Cristo. Pero en Cristo, Romanos 12:2 dice que la voluntad de Dios es buena, perfecta, agradable y da paz. Ya me fui para el libro de Romanos, es Efesios. Dice, y anden en amor, como también Cristo nos amó. Dice que nuestro testimonio, nuestra vida es un reflejo del amor de Dios y quien está en ti. Nuestro testimonio. Si nuestro testimonio es un desastre, si nuestro testimonio y nuestro fruto no funciona, tienes que ponerte una alarma y ponerte pilas para hacer cambios en tu vida. Porque que yo sepa, las instrucciones que da Jesús son perfectas para que nosotros caminemos en una vida de victoria. Y en Efesios 5:9 dice que nuestra vida debe producir fruto de bondad, de justicia y de verdad a través del Espíritu Santo de Dios, que es el carácter de Cristo en ti. Y en Efesios 5:11 nos dice que no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas, sino que las reprendamos. Tú eres luz, y si te vas a las tinieblas es problema tuyo, porque Jesús te dice cómo caminar en la luz. Y dice que la luz alumbra en medio de la oscuridad. Así es que tienes que entender quién eres tú cuando estás cerca de tus amigos, de tu familia, de ti mismo. Porque el problema de no tener identidad en Cristo y hacemos esas poco de marramucia es porque ni siquiera nos valoramos a nosotros mismos. ¿Sabían que para valorarse a nosotros mismos, que es la identidad en Cristo, que es la que nos cambia para ser diferentes y nos enseña a valorar nuestro hogar, nuestra familia, nuestros esposos, nuestras esposas, y ver a nuestros hijos y decir dentro de uno, lo que yo siembro, mi hijo va a cosechar. Lo que yo siembre, mi hija va a cosechar. Oye, yo me pongo a pensar en eso y hago cambios, porque yo no quiero que mis hijos crezcan en el desastre de que veníamos. Yo quiero que mis hijos y mi descendencia y mis nietos y mis tataranietos tengan la palabra de Dios y los principios desde ahora y para siempre. Y dice en Efesios 5:17, no sean insensatos, sino sean sabios. Y en Efesios 6:11, Pablo nos dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios. Dice, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Mire que no dice que de la gente, quiere decir que el enemigo anda suelto. Pero cuando nosotros estamos en Cristo, les voy a dar una enseñanza. Cuando estamos en Cristo, el enemigo ya no es Satanás. El enemigo somos nosotros mismos que abrimos puertas y le damos entrada a Satanás. Porque en Cristo, Jesús pelea la buena batalla por nosotros, si permanecemos en Él. Dice, porque no podemos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y en conclusión, la carta de Pablo nos presenta una poderosa metáfora para explicar la lucha espiritual del creyente, la armadura de Dios, para enfrentar las fuerzas espirituales del mal mediante la fortaleza que viene de Dios. Pablo nos anima a utilizar las herramientas que Dios nos ha provisto para enfrentar al enemigo y salir victoriosos en Cristo. Describe la batalla espiritual, nos dice que la lucha no es contra enemigos humanos, sino contra poderes celestiales. El diablo está suelto, destruyendo familias. El enemigo usa estrategias sutiles para engañar, usa personas para conquistarte. Te lanza la carnada y caes por no tener conocimiento, por no estar firme en Cristo. Tienes que identificar al enemigo.
Ojo con los hombres. Tienen que identificar el enemigo en este mundo. Lanza carnadas sutilmente y no se dan cuenta y pierden los hogares. Pastora, pero usted está hablando hoy de más. No, yo estoy hablando la verdad. Y si no, que me lleven presa. Y las esposas cuiden a sus esposos, ámenlos, estén atentos con ellos. ¿Sabían que las esposas anhelan que las protejan, que las valoren, que las hagan sentir bien? Y los esposos exigen respeto, pero en el mundo está todo al revés. En Cristo lo enseña uno. Y si no, mire lo que dice aquí. Voy a parar aquí para leerles aquí, que es muy interesante. En Cristo Él nos explica todo. Efesios 6:10 dice, Efesios 6 dice, Efesios 5 dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Y en Efesios 6:5 dice, aquí, dice, las casadas estén sujetas a su marido como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? Se entregó porque amaba a la iglesia. Dio la vida por la iglesia. Y le dice, esposas, sujétense a su esposo. Pero como Cristo amó a la iglesia, no a un patán, no a un grosero. No, hermanos, eso no es así. Es a un hombre que respete a su esposa y la ame como Cristo amó a la iglesia. Entonces esa mujer va a respetar. No es que no tengan problemas. En todos los matrimonios hay situaciones difíciles, pero en Cristo todo se maneja a través del amor y de la comprensión y de pedir perdón. Mi amor, perdóname. No debí tratarte así. Cónchole, y el Espíritu Santo te va a decir, ¿por qué trataste a tu esposa así? ¿Por qué trataste a tu esposo así? Porque la vida de ustedes ya está unida a Cristo. Hay un Espíritu Santo dentro de ustedes. Y dice allí, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Ustedes saben cómo Cristo amó a la iglesia? Allá en la cruz. Lo ultrajaron, lo reventaron, dio la vida por su iglesia. En amor, en paciencia, en bondad. Y dice, esposas, sujétense a sus maridos. Sí, pero a un esposo conforme a Cristo. Así es que empecemos a hacer cambios en nuestros hogares. Y los hijos, dicen, hijos, amen y respeten a sus padres. Es el primer mandamiento con promesa para que les vaya bien. Pero ¿qué dice más abajo? Padres, no exasperen a sus hijos. Porque lo que es bueno para el pato es bueno para la pata. No los provoquen a ira con sus acciones. Pídanles perdón por sus malas actitudes. Y ahí también dice, amos, respeten a sus trabajadores con conversaciones sabias. Si hay que reclamar algo, que sea sabio. Eso es lo que nos enseña Efesios. Efesios nos enseña a vivir en paz, en comunidad, a mantener familias, a tener paz con nosotros mismos. Usted sabe cómo se acuesta un esposo y una esposa en medio de una tajaperro, de hasta 3, 4, 5 días sin hablarse. Terrible. En cambio ahí dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo ni demos lugar al diablo. Hay tiempo para pedir perdón, para reconocer, para hacer cambios. Es que la iglesia no es religiosa ni fanática, la iglesia es para enseñar cómo manejarnos en este mundo a través de los principios de Dios. El enemigo usa estrategias sutiles para engañar y destruir, por lo que nosotros debemos estar siempre alerta. Pablo nos indica que el poder no proviene de nosotros, sino de Dios.
La armadura de Dios dice que nos pongamos el cinto de la verdad, la espada de la justicia, la palabra de Dios, el apresto del evangelio, que oren por unos por los otros. Ahí Pablo dice, oren por mí. Como yo le digo a ustedes, oren por mí para yo poder llevar a cabo el plan de Dios. Esa es la carta de los Efesios. ¿Sabían que a mí la armadura me llamó mucho la atención? Porque ¿por qué Dios compara la armadura de Dios con un soldado? Dígame qué soldado va a la guerra en sandalias, desprotegido, sin protegerse el pecho, con un buen casco. ¿Por qué Dios es tan sabio? ¿Por qué la sabiduría de Dios es tan grande? ¿Por qué escogió una armadura? ¿Usted cree que los Marines de Estados Unidos, que dicen que es el ejército más fuerte, y los ejércitos de Israel, estos grandes ejércitos de esos países, ustedes creen que van con ropa chimbas y sin casco y sin protegerse? Hermano, Dios escogió la armadura de Dios para ti, querido hermano, para que estés protegido contra las lanzas que manda Satanás todos los días. Yo les recomiendo, usen las armas espirituales. Pablo dice, tus armas no son carnales, sino poderosas en Cristo para la destrucción de fortalezas. Hermano, las armas son bien llevadas. Usted tiene que llevar un casco protegido para proteger la mente. Y el casco de la salvación es la palabra de Dios. Es prepararse para la batalla. ¿Sabían que si ustedes no tienen esa armadura de Dios, el diablo les roba a su familia, el diablo les roba a sus hijos, el diablo les roba su economía, el diablo les roba su hogar? Y el diablo es especialista en robar su paz, porque la paz está en el espíritu.